El sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados que se filtraban a través de la pequeña ventana del apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo en el barrio de Coyoacán. En una modesta habitación, donde los libros de ciencia se apilaban cuidadosamente junto a una vieja fotografía familiar, María Elena Ramírez ajustaba con delicadeza el objetivo de su microscopio usado, una reliquia que había encontrado después de meses de búsqueda en el mercado de la Lagunilla. El aparato, aunque gastado por el tiempo, representaba cada peso que había ahorrado durante 6 meses de trabajo como mesera en la cantina Alegre. Sus dedos, algo ásperos por las largas horas cargando platos calientes, acariciaban con reverencia el metal del instrumento mientras recordaba el día que lo encontró, escondido entre antigüedades y tesoros olvidados. «Mira, papá», susurró hacia la fotografía donde un hombre de sonrisa amable sostenía a una versión más joven de ella misma. «Al fin tengo mi propio laboratorio». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar estas palabras, recordando las noches en que su padre, antes de que la enfermedad se lo llevara, le contaba historias sobre Marie Curie, Rosalind Franklin y otras grandes científicas que habían cambiado el mundo. El pequeño escritorio que ocupaba una esquina de su habitación se había convertido en su santuario científico. Cuadernos llenos de notas meticulosas y dibujos detallados de estructuras celulares se amontonaban junto a libros de biología y química que había conseguido de segunda mano. En las paredes, pósters del sistema solar y la tabla periódica compartían espacio con fotografías familiares y un calendario donde marcaba los días que faltaban para los próximos exámenes de admisión a la UNAM. Otra vez con ese aparato, Mari. La voz de su madre, Rosa, interrumpió sus pensamientos desde la puerta de la habitación. El aroma a frijoles recién cocinados se colaba desde la pequeña cocina. «Deberías estar descansando para tu turno de mañana. Don Felipe me dijo que últimamente el restaurante está más lleno que nunca». María Elena ajustó una última vez el objetivo antes de girarse hacia su madre. Rosa Hernández de Ramírez era una mujer menuda pero fuerte, con el cabello negro salpicado de canas y arrugas prematuras alrededor de sus ojos que hablaban de años de trabajo duro y preocupaciones. Desde la muerte de su esposo, había sostenido sola a la familia trabajando como costurera. «Mamá, esto es importante», respondió María Elena, señalando la muestra de agua que había recolectado del canal de Xochimilco esa mañana. «¿Sabías que hay todo un universo microscópico en una sola gota de agua? Microorganismos que podrían ser la clave para entender enfermedades o crear nuevos medicamentos». Rosa se acercó y colocó una mano sobre el hombro de su hija. Sus ojos se suavizaron al ver el entusiasmo en el rostro de María Elena, tan similar al que mostraba su difunto esposo cuando hablaba de ciencia. «Los sueños no pagan las cuentas, mi amor», suspiró, pero había un dejo de orgullo en su voz. «Tu padre estaría tan orgulloso de tu dedicación, pero también querría que cuidaras de tu salud». «Lo sé, mamá. Te prometo que algún día estaré en la UNAM. Voy a ser una científica, voy a hacer descubrimientos importantes, y nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». María Elena tomó la mano de su madre y la apretó suavemente. En ese momento, el sonido de la televisión en la sala captó su atención. El noticiero nocturno mostraba imágenes de hospitales abarrotados mientras el presentador hablaba con tono grave. «Se reportan nuevos casos del virus desconocido en varios estados del país. Las autoridades sanitarias están preocupadas por la rápida propagación y la falta de tratamientos efectivos. El Instituto Nacional de Salud ha convocado a una reunión de emergencia». María Elena y su madre se quedaron en silencio, observando las imágenes. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven mientras su mente comenzaba a procesar la información. Sin darse cuenta, sus dedos comenzaron a tamborilear sobre su cuaderno de notas, como siempre hacían cuando una idea comenzaba a formarse en su cabeza. «Vamos a cenar, mi amor», dijo Rosa, tirando suavemente de su hija. «Los frijoles se enfrían y necesitas alimentarte bien». María Elena asintió, pero antes de seguir a su madre hacia la cocina, echó un último vistazo a su microscopio y luego a la fotografía de su padre. En su mente, una pequeña semilla comenzaba a germinar, una idea que cambiaría su vida y la de muchos otros. No lo sabía en ese momento, pero aquella noche, entre sus libros usados y su microscopio de segunda mano, estaba dando los primeros pasos hacia un destino extraordinario. «Ya voy, mamá», respondió finalmente, apagando la lámpara de su escritorio. El sol se había puesto por completo, pero en el corazón de María Elena, una luz de esperanza brillaba más fuerte que nunca. El bullicio de la cantina Alegre llenaba el aire con una mezcla de conversaciones animadas, el tintineo de platos y el aroma tentador de chilaquiles recién hechos. María Elena se movía ágilmente entre las mesas, equilibrando una bandeja cargada de platos en una mano mientras esquivaba las sillas mal colocadas y los bolsos de los clientes que sobresalían en los pasillos estrechos. El local,
Con sus paredes amarillentas decoradas con viejos carteles de películas mexicanas y fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México de antaño, era uno de los restaurantes más antiguos del barrio. Las ventanas grandes dejaban entrar la luz de la mañana, que se mezclaba con el vapor que salía de la cocina, creando un ambiente casi místico. «Orden para la mesa 7», gritó don Felipe desde la cocina, su voz ronca resonando por encima del ruido general. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con un bigote espeso y cejas pobladas que ocultaban una mirada generalmente amable, aunque hoy parecía más tenso de lo habitual. María Elena se apresuró hacia la ventanilla de la cocina, donde don Felipe colocaba los platos. «Ya voy», don Felipe respondió, mientras reorganizaba su bandeja para hacer espacio para los nuevos platos. Sus dedos estaban manchados de tinta porque había estado estudiando durante su descanso, repasando sus notas sobre virología básica que había copiado de un libro de la biblioteca pública. Lucía Torres, su compañera de trabajo y mejor amiga desde la secundaria, se acercó mientras María Elena organizaba los platos. Era una joven delgada con el cabello teñido de rojo y una sonrisa perpetua que hoy parecía algo forzada. «Mari, ¿viste las noticias esta mañana?», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «Ya hay casos del virus en nuestro barrio. La señora Guadalupe, la de la tienda de la esquina, está en el hospital». María Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La señora Guadalupe era una institución en el barrio, siempre alegre y dispuesta a fiar a las familias que lo necesitaban. «¿Está grave?», preguntó, mientras ajustaba su delantal manchado de salsa. «Dicen que sí», respondió Lucía, bajando aún más la voz. «Pero eso no es todo. ¿Sabías que el doctor Hernández del Instituto de Biotecnología está buscando voluntarios para su laboratorio? Lo anunciaron esta mañana en las noticias». Los ojos de María Elena se iluminaron al escuchar el nombre del famoso investigador. El doctor Hernández era una eminencia en el campo de la virología, y sus investigaciones eran reconocidas internacionalmente. ¿El doctor Hernández? El mismo que descubrió el mecanismo de replicación del virus del dengue. El mismo, confirmó Lucía, aunque su expresión mostraba preocupación. «Pero Mari, ni siquiera has empezado la universidad. ¿Cómo podrías?» «He estudiado por mi cuenta durante años», interrumpió María Elena, mientras sacaba un sobrearrugado de su delantal. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo sostenía. «Y mira esto, me aceptaron en el programa especial de la UNAM. Solo necesito conseguir el dinero para la matrícula». Lucía tomó el sobre con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. «¿Cuándo te llegó esto?» «Mari, esto es increíble». «Llegó ayer», respondió María Elena, una sonrisa iluminando su rostro cansado. «El programa es para estudiantes excepcionales que no pueden pagar la matrícula regular. Incluye mentorías especiales y acceso a laboratorios de investigación. Si pudiera conseguir el dinero». Sus palabras fueron interrumpidas por la aparición repentina de don Felipe. Su rostro normalmente jovial mostraba líneas de preocupación. «María Elena, necesito hablar contigo un momento», dijo, secándose las manos en su delantal. «En mi oficina, por favor». María Elena intercambió una mirada preocupada con Lucía antes de seguir a don Felipe hacia la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. El espacio era reducido, apenas lo suficiente para un escritorio desgastado y 2 sillas, con las paredes cubiertas de calendarios viejos y fotografías familiares. «Siéntate, por favor», dijo don Felipe, cerrando la puerta tras ellos. El ruido del restaurante se amortiguó, dejando solo un murmullo lejano. «María Elena, sabes que te aprecio mucho. Has sido una de mis mejores empleadas estos últimos 2 años». El corazón de María Elena se hundió. Conocía ese tono de voz, lo había escuchado antes cuando don Felipe tuvo que despedir a otros empleados. «Don Felipe, si esto es por mi descanso de estudios, le prometo que...» «No, no es eso», interrumpió él, pasándose una mano por el rostro cansado. «Las ventas han bajado con esta crisis del virus. La gente tiene miedo de salir, de comer fuera. Apenas puedo mantener el restaurante funcionando. María Elena, lo siento mucho, pero voy a tener que reducir el personal». Las palabras flotaron en el aire de la pequeña oficina como una sentencia. María Elena sintió que el sobre en su delantal pesaba 1 tonelada. Sus sueños de universidad, el programa especial, todo parecía alejarse como humo entre sus dedos. «Entiendo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cuándo será mi último día?» «Al final de la semana», respondió don Felipe, evitando su mirada. «Te daré una carta de recomendación excelente, y si las cosas mejoran». María Elena asintió mecánicamente, agradeció a don Felipe y salió de la oficina. El bullicio del restaurante la golpeó como una ola, pero ella apenas lo notaba. Su mente ya estaba trabajando,
calculando alternativas, buscando soluciones. Mientras caminaba de regreso a la cocina, su mano tocó el microscopio de bolsillo que siempre llevaba consigo, un regalo de su padre. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que cambiaría su vida para siempre. Lucía la esperaba cerca de la cocina, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? María Elena respiró profundo y enderezó los hombros. Voy a vender mi microscopio, dijo con determinación. El grande, el que compré en la Lagunilla. Con eso y mis ahorros, podré pagar la matrícula. Pero Mari, ese microscopio es tu tesoro. Has trabajado meses para conseguirlo. A veces hay que sacrificar algo importante para conseguir algo aún más importante, respondió María Elena, recordando las palabras que su padre solía decir. Y ahora mismo, necesito estar en ese laboratorio más que nunca. La gente está enfermando, Lucía, y tal vez yo pueda hacer algo para ayudar. El resto del día pasó como en una nebulosa, entre pedidos de comida y sonrisas forzadas a los clientes. Pero en la mente de María Elena, un plan comenzaba a tomar forma. Esa noche, mientras cerraba el restaurante por última vez, miró hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México y supo que, a pesar del miedo y la incertidumbre, estaba tomando la decisión correcta. El precio de la ambición era alto, pero ella estaba dispuesta a pagarlo. La mañana era fresca en Ciudad de México, cuando María Elena se detuvo frente al imponente edificio del Instituto de Biotecnología. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que se reflejaban en las paredes de cristal del instituto como un caleidoscopio gigante. Sus manos apretaban nerviosamente el folder con sus documentos, mientras su corazón latía con fuerza bajo su única blusa formal, cuidadosamente planchada la noche anterior. El edificio se alzaba como un gigante de cristal y acero, tan diferente de su modesto barrio en Coyoacán. Los jardines perfectamente cuidados y las fuentes burbujeantes creaban una atmósfera de serenidad que contrastaba con el caos que se vivía en los hospitales de la ciudad. María Elena respiró profundo, inhalando el aroma de los rosales que flanqueaban la entrada principal. «Puedo hacer esto», murmuró para sí misma, tocando instintivamente el pequeño microscopio de bolsillo en su bolsa, el último recuerdo tangible de su padre que le quedaba después de vender el microscopio grande. El dinero de la venta, combinado con sus ahorros, apenas había alcanzado para la matrícula universitaria, pero ella sabía que era una inversión en su futuro. El guardia de seguridad la miró con curiosidad mientras verificaba su identificación. «¿Está segura que tiene cita con el doctor Hernández?», preguntó, observando su atuendo sencillo y su folder gastado. «Sí, señor», respondió ella con más confianza de la que sentía. «Vengo por el programa de voluntarios». Mientras caminaba por los pasillos inmaculados, sus zapatos haciendo eco en el piso de mármol, María Elena recordaba las palabras de su madre esa mañana. «Ten fe en ti misma, mi amor. Tu padre siempre decía que los sueños más grandes comienzan con un primer paso valiente». El laboratorio del doctor Hernández ocupaba todo el tercer piso del edificio. Al salir del elevador, María Elena se encontró con un espacio que parecía sacado de sus sueños más ambiciosos. Microscopios avanzados, centrífugas, incubadoras y equipos que solo había visto en libros y documentales. A través de las ventanas de cristal, podía ver a científicos con batas blancas moviéndose con propósito, consultando pantallas de computadora y tomando notas. Una joven investigadora la notó y se acercó. «¿Puedo ayudarte?» «Busco al doctor Hernández», respondió María Elena, intentando que su voz no temblara. «Tengo una cita para el programa de voluntarios». «Ah, sí. Sígueme, por favor». La condujeron a una pequeña oficina donde el doctor Hernández estaba inclinado sobre un microscopio. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y gafas de montura fina. Sus ojos, aunque cansados, mostraban una amabilidad que recordaba a María Elena a su padre. «¿Tienes experiencia en laboratorio?», preguntó el doctor, después de las presentaciones iniciales. Su voz era suave pero firme, con un dejo de acento extranjero que María Elena no pudo identificar. «No oficial, señor», admitió ella, sacando su cuaderno de notas de su bolsa. «Pero he estudiado por mi cuenta durante años. Puedo mostrarle mis investigaciones sobre patrones virales que he estado documentando». El doctor Hernández tomó el cuaderno con curiosidad evidente. A medida que pasaba las páginas, sus cejas se elevaban cada vez más. Los dibujos meticulosos de estructuras virales, las notas detalladas sobre patrones de infección, las hipótesis cuidadosamente formuladas, todo hablaba de una mente científica natural. «Esto es sorprendente para alguien sin educación formal», murmuró, deteniéndose en un diagrama particularmente complejo. «Dices que hiciste estas observaciones con un microscopio casero». «Sí, señor. Lo compré usado y...»
Sus palabras fueron interrumpidas por una alarma estridente que resonó por todo el laboratorio. «¡Doctor!», gritó una asistente, irrumpiendo la oficina con una tableta en la mano. Su rostro estaba pálido. «Las últimas muestras muestran una mutación. El virus está cambiando más rápido de lo que esperábamos». El doctor Hernández se levantó de inmediato, pero antes de salir se detuvo y miró a María Elena. En ese momento, algo en sus ojos cambió, como si estuviera tomando una decisión crucial. «Señorita Ramírez, ¿está dispuesta a comenzar ahora mismo?». María Elena sintió que su corazón se detenía por un segundo. «¿Ahora? Pero, no necesito entrenamiento primero. Aprenderá mientras trabajamos. A veces las circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias». Extendió una mano hacia ella. «¿Está lista para dar un salto de fe?». María Elena miró la mano extendida del doctor, pensando en todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. Su trabajo en el restaurante, su preciado microscopio, las largas noches de estudio en soledad. Pensó en su madre, que había trabajado doble turno para ayudarla con los gastos universitarios. Pensó en su padre, que le había enseñado a amar la ciencia y a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos. «Estoy lista», respondió, tomando la mano del doctor con firmeza. Mientras seguía al doctor Hernández hacia el laboratorio principal, donde los científicos se movían con urgencia entre los equipos, María Elena supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El miedo y la emoción se mezclaban en su estómago mientras se ponía una bata de laboratorio por primera vez. Una nueva alarma sonó en algún lugar del edificio, y las pantallas de las computadoras mostraban gráficos y datos que parecían bailar frente a sus ojos. El virus estaba mutando, evolucionando, y ella estaba ahora en primera fila para enfrentarlo. El salto de fe había comenzado. El laboratorio era un crisol de nerviosismo y esperanza. Cada tic-tac del reloj parecía amplificar el latido de los corazones de los presentes. María Elena, conectada a una serie de monitores, se sentía como un conejillo de indias en un experimento científico de proporciones épicas. «Su pulso se estabiliza», anunció una de las enfermeras, su voz apenas un susurro en el ambiente cargado de tensión. «La saturación de oxígeno está mejorando», agregó otra, sus ojos fijos en la pantalla. Pero la alegría era contenida. Sabían que una sola medición no era suficiente. Tenían que esperar. Y esperar era lo más difícil de todo. María Elena, a pesar de la adrenalina que recorría su cuerpo, sentía una extraña sensación de calma. Era como si hubiera dejado de ser una simple estudiante de biología y se hubiera convertido en una pieza clave de un rompecabezas gigante. Su destino, y el de millones de personas, dependía de los resultados de este experimento. Horas pasaron, cada una más larga que la anterior. María Elena comenzó a sentir los efectos secundarios del tratamiento: náuseas, fiebre, escalofríos. Pero a pesar de la incomodidad, mantenía la mirada fija en el techo, concentrándose en visualizar un mundo libre del virus. Finalmente, el doctor Hernández se acercó a su cama. «María Elena», dijo su voz, cargada de emoción, «los resultados son alentadores». La noticia se propagó como un incendio en el laboratorio. Los investigadores se abrazaron, las lágrimas brotaron de sus ojos. Habían logrado un milagro. Sin embargo, la alegría fue seguida de una nueva ola de preocupaciones. ¿Cómo garantizar la producción masiva del tratamiento? ¿Cómo asegurar que llegara a todos los rincones del mundo? ¿Y qué pasaría con las posibles mutaciones del virus? María Elena sabía que la batalla aún no había terminado. La cura era solo el primer paso. Un largo camino de desafíos y obstáculos los esperaba. Pero por ahora, se permitía disfrutar de este pequeño triunfo. Había salvado su vida, y con ella, la de millones de personas. Mientras observaba por la ventana del hospital cómo el sol comenzaba a asomar por el horizonte, María Elena se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una estudiante de biología. Ahora era un símbolo de esperanza, una luz en medio de la oscuridad. Y estaba dispuesta a llevar esa luz lo más lejos que pudiera. Este es solo un ejemplo de cómo podemos desarrollar el capítulo 7. Podemos agregar más detalles sobre las reacciones de los diferentes personajes, explorar los dilemas éticos que surgen y crear una atmósfera de tensión y esperanza. El laboratorio se había convertido en el segundo hogar de María Elena durante los últimos 3 meses. El aroma a desinfectante y café se mezclaba en el aire mientras ella ajustaba el microscopio electrónico, sus ojos cansados por las largas horas de observación. El reloj digital en la pared marcaba las 23:45, pero el tiempo había perdido su significado en este espacio donde la lucha contra el virus consumía cada momento disponible.
Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre su cabeza, creando sombras danzantes entre los equipos sofisticados que ahora manejaba con una familiaridad que hubiera parecido imposible hace solo unos meses. Su bata de laboratorio, una vez impecablemente blanca, mostraba las señales del uso constante, y su credencial de acceso colgaba del bolsillo, un recordatorio tangible de su nueva vida. «Deberías descansar un poco», dijo Ana Sofía Mendoza, entrando al laboratorio con 2 tazas de café. La investigadora senior se había convertido en más que una mentora para María Elena, era una aliada, una guía en este nuevo mundo de ciencia avanzada. «Has estado aquí desde las 6 de la mañana». María Elena agradeció el café con una sonrisa cansada. «Solo quiero terminar de analizar estas muestras. Hay algo en el patrón de replicación que me intriga». Ana Sofía se sentó junto a ella, observando las imágenes en la pantalla del ordenador. Su cabello negro, normalmente recogido en un moño perfecto, mostraba señales de la misma fatiga que afectaba a todo el equipo. «Tu teoría sobre la proteína de superficie es interesante», comentó, señalando una estructura particular en la imagen. «Pero necesitamos más pruebas». El silencio del laboratorio nocturno fue interrumpido por el sonido de un mensaje en el teléfono de María Elena. Era su madre. «Mi amor, ¿vendrás a cenar? Te guardé un poco de pozole». La culpa se instaló en su estómago mientras respondía que trabajaría hasta tarde nuevamente. Las últimas semanas habían sido un malabar constante entre sus clases universitarias, el laboratorio y su familia. Su madre entendía, pero María Elena podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que se cruzaban en casa. «¿Cómo va tu curso de biología molecular?», preguntó Ana Sofía, intentando distraerla de sus preocupaciones evidentes. «Bien, creo. El profesor García dice que mis ensayos muestran una comprensión avanzada, pero...». María Elena se interrumpió, ajustando nuevamente el microscopio. «Ana Sofía, mira esto». Ambas mujeres se inclinaron sobre el microscopio. En la muestra, algo inusual estaba ocurriendo con las células infectadas. El patrón de infección mostraba una anomalía que no habían visto antes. «Esto no puede ser», murmuró María Elena, ajustando rápidamente los controles. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaban notas apresuradas en su cuaderno. «Ana Sofía, necesito que veas esto». La investigadora senior ya estaba en movimiento, preparando el equipo de análisis molecular. «Prepara más muestras», ordenó, su voz tensa con anticipación. «Voy a llamar al doctor Hernández». Las horas siguientes pasaron en un frenesí de actividad. El doctor Hernández llegó en tiempo récord, todavía en ropa de casa, y pronto el laboratorio nocturno se llenó de actividad. Los descubrimientos importantes en ciencia rara vez respetan los horarios de oficina. Mientras el equipo trabajaba, María Elena no podía evitar pensar en su padre. «La ciencia es como un rompecabezas infinito», solía decirle. «Cada pieza que encuentras te lleva a buscar la siguiente». El amanecer encontró al equipo todavía trabajando, rodeados de tazas de café vacías y notas garabateadas apresuradamente. Las primeras luces del día se filtraban por las ventanas del laboratorio, iluminando los rostros cansados pero determinados de los investigadores. «Es un descubrimiento significativo», dijo finalmente el doctor Hernández, quitándose las gafas para frotar sus ojos cansados. «María Elena, tu observación podría ser crucial para entender cómo el virus evade el sistema inmune». Ana Sofía apretó el hombro de María Elena con orgullo. «Esto merece un artículo en una revista científica. ¿Te gustaría ser la primera autora?». María Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. Su primer artículo científico, apenas 3 meses después de comenzar en el laboratorio. Su padre habría estado tan orgulloso. «Yo, sí, por supuesto», respondió, intentando mantener la compostura profesional a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarla. Mientras el equipo comenzaba a preparar el laboratorio para otro día de trabajo, María Elena tomó su teléfono y envió un mensaje a su madre. «Mamá, ¿el pozole todavía está disponible? Tengo una historia increíble que contarte». El sol de la mañana iluminaba la Ciudad de México, y con él, una nueva esperanza brillaba en el horizonte. Entre virus y verdades, María Elena había encontrado su camino, y este era solo el comienzo. La sala de conferencias del Instituto de Biotecnología vibraba con una tensión casi palpable. Las persianas estaban cerradas para mejorar la visibilidad de la presentación proyectada en la pantalla grande, y el aire acondicionado zumbaba suavemente, luchando contra el calor generado por los cuerpos de los 30 investigadores reunidos allí. María Elena se encontraba de pie frente a la audiencia, su bata de laboratorio recién planchada contrastando con las ojeras que delataban sus noches de desvelo. Sus manos, ligeramente temblorosas, sostenían el control remoto del proyector mientras mostraba la última diapositiva de su presentación.
Los resultados sugieren que el virus tiene un punto débil en su estructura proteica, explicó, señalando un diagrama complejo en la pantalla. Su voz, aunque nerviosa, se mantenía firme. Si podemos desarrollar un compuesto que ataque específicamente esta región, podríamos potencialmente interrumpir su ciclo de replicación. En la primera fila, el doctor Hernández asentía sutilmente, sus ojos brillando con algo que parecía orgullo. Ana Sofía, sentada a su lado, tomaba notas furiosamente en su tablet. Pero fue la figura sentada en la última fila la que captó la atención de María Elena. El doctor Torres, un investigador rival del doctor Hernández, conocido por su escepticismo y sus críticas mordaces. Es una teoría arriesgada, interrumpió el doctor Torres, su voz cortando el aire como un cuchillo. Se levantó lentamente, sus gafas de marco dorado brillando bajo las luces fluorescentes. ¿Estamos dispuestos a apostar recursos valiosos y tiempo precioso en la teoría de una estudiante? La palabra estudiante salió de sus labios como si fuera un insulto. María Elena sintió que su estómago se retorcía, pero mantuvo la compostura, recordando las palabras de su padre: en ciencia, las ideas valen por sí mismas, no por quien las propone. Ana Sofía se puso de pie abruptamente, su silla chirriando contra el suelo. He revisado personalmente sus datos, doctor Torres. Son sólidos. Las simulaciones computacionales respaldan la hipótesis, y los ensayos preliminares muestran resultados prometedores. El murmullo en la sala aumentó. María Elena podía sentir los ojos de todos los investigadores sobre ella, algunos escépticos, otros curiosos, algunos claramente divididos entre la política del instituto y la promesa de un posible avance científico. Además, continuó María Elena, encontrando fuerzas en su pasión por la ciencia, los últimos datos del Hospital General muestran un aumento del 47% en casos graves. No podemos permitirnos el lujo de descartar ninguna posibilidad viable. En ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo de su bata. Lo ignoró, concentrada en defender su trabajo, sin saber que era su vecina intentando contactarla desesperadamente. Rosa, su madre, había comenzado a mostrar los primeros síntomas del virus. El doctor Hernández se levantó finalmente, su presencia silenciando los murmullos de la sala. Propongo que formemos un equipo dedicado a explorar esta línea de investigación. María Elena liderará el trabajo de laboratorio bajo la supervisión de la doctora Mendoza. El doctor Torres soltó un bufido de disgusto. ¿Y los fondos? ¿El equipo? Los recursos son limitados, y hay otros proyectos en curso. Usaremos mi presupuesto de investigación, interrumpió Ana Sofía, su voz firme. Creo en esta teoría, y estoy dispuesta a respaldarla con mis recursos. María Elena sintió que sus ojos se humedecían, pero parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. No era momento para emociones, era momento de ciencia. La reunión continuó por otra hora, discutiendo detalles técnicos y logísticos. Cuando finalmente terminó, María Elena se apresuró a revisar su teléfono. 7 llamadas perdidas y un mensaje que hizo que su mundo se tambaleara. Mari, tu mamá está enferma. Ven pronto. El universo parecía estar jugando una cruel ironía. Justo cuando estaba más cerca de una posible solución, el virus atacaba a su propia familia. María Elena se apoyó contra la pared del pasillo, respirando profundamente para mantener la calma. ¿Estás bien?, preguntó Ana Sofía, que la había seguido al pasillo. Estuviste brillante allá dentro. Mi madre. María Elena le mostró el mensaje, su mano temblando. Necesito ir al hospital, pero la investigación. Ana Sofía la tomó por los hombros. Ve. Yo supervisaré el inicio de los experimentos. Pero María Elena. Su mirada se volvió intensa. Ahora es personal, y eso puede ser tanto una bendición como una maldición en ciencia. No dejes que el miedo nuble tu juicio. María Elena asintió, recogiendo apresuradamente sus cosas. Mientras corría hacia el estacionamiento, donde Lucía la esperaba en su viejo Volkswagen para llevarla al hospital, las palabras del doctor Torres resonaban en su mente, una teoría arriesgada. Sí, era arriesgada. Pero ahora, con su madre enferma y el tiempo corriendo en su contra, María Elena sabía que tendría que correr ese riesgo. El conocimiento tenía un precio, y ella estaba dispuesta a pagarlo. La Ciudad de México pasaba como un borrón por las ventanas del auto mientras se dirigían al hospital. En su mente, las estructuras proteicas del virus se mezclaban con imágenes de su madre, y una determinación férrea se instalaba en su corazón. El precio del conocimiento era alto, pero el costo de la ignorancia era aún mayor. Se habían vuelto tan permanentes como las manchas de café en su bata de laboratorio. Los resultados del último ensayo, murmuró, revisando las pantallas de datos que parpadeaban frente a ella.
El virus respondía al tratamiento en las simulaciones computarizadas, pero las pruebas en cultivos celulares mostraban resultados inconsistentes. Necesitamos más tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, respondió el doctor Hernández, masajeando sus sienes con evidente fatiga. Los hospitales se están colapsando. El alcalde está considerando cerrar la ciudad. María Elena apenas dormía, dividida entre cuidar a su madre enferma y trabajar en el laboratorio. Las enfermeras ya la conocían, permitiéndole entrar fuera del horario de visitas, conmovidas por su dedicación y por el hecho de que siempre llegaba vistiendo su bata de laboratorio, como un recordatorio visible de su lucha en dos frentes. La teoría funciona en las simulaciones, insistió Ana Sofía, señalando los gráficos en la pantalla. Pero necesitamos pruebas reales. No podemos esperar más. El silencio del laboratorio fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose de golpe. Lucía, pálida y tosiendo, entró tambaleándose. Su cabello rojo, normalmente brillante y bien peinado, caía en mechones desordenados alrededor de su rostro sudoroso. «Mari». Su voz era apenas un susurro. «Mi familia, todos están enfermos. Mi padre, lo acaban de intubar». María Elena corrió hacia su amiga, sosteniéndola mientras se desplomaba en una silla. El virus había alcanzado a la familia Torres completa, padres, hermanos, incluso la abuela de 90 años que vivía con ellos. Y ahora, por la forma en que Lucía temblaba y sudaba, era evidente que ella también estaba infectada. «Necesitas ir al hospital», dijo María Elena, pero Lucía negó con la cabeza. «No hay camas disponibles. Están tratando a la gente en los pasillos». En ese momento, el doctor Torres irrumpió en el laboratorio, su rostro normalmente arrogante transformado por el pánico. «El virus ha mutado de nuevo. Todos nuestros cálculos están mal». Las pantallas de las computadoras comenzaron a mostrar los nuevos datos que llegaban de los hospitales. La mutación había hecho que el virus fuera más agresivo, más resistente. Los tratamientos existentes se volvían cada vez menos efectivos. María Elena sintió que el mundo se detenía por un momento. Su madre en el hospital, Lucía enferma frente a ella, y ahora esto. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuvo. No era momento de llorar, era momento de pensar. Se acercó a la pizarra blanca que cubría una pared completa del laboratorio, tomó un marcador y comenzó a escribir frenéticamente. Ecuaciones, diagramas moleculares, patrones de mutación, todo lo que había aprendido en los últimos meses fluyó a través de ella como un torrente. «La mutación», murmuró, sus ojos moviéndose rápidamente entre sus notas y los nuevos datos. «No es una debilidad, es una pista». El doctor Hernández se acercó, observando sus cálculos con atención. «¿Qué ves, María Elena?» «El virus no solo está mutando para evadir nuestros tratamientos», explicó ella, dibujando rápidamente un nuevo diagrama. «Está siguiendo un patrón predecible. Si podemos anticipar su próxima mutación, podríamos desarrollar un tratamiento que funcione no solo contra la versión actual del virus, sino también contra sus futuras variantes», completó Ana Sofía, sus ojos brillando con comprensión. El doctor Torres, que había estado observando en silencio, se acercó a la pizarra. Por primera vez desde que María Elena lo conocía, no había escepticismo en su mirada, solo una determinación compartida. «Necesitaremos más datos», dijo, sacando su teléfono. «Tengo contactos en otros laboratorios. Podemos establecer una red de investigación». Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Mientras Lucía descansaba en un sofá de la sala de descanso, el equipo trabajaba incansablemente. Los datos fluían desde hospitales y laboratorios de todo el país, cada pieza de información acercándolos un poco más a la solución. María Elena apenas notó cuando el sol se puso y volvió a salir. Su mundo se había reducido a números, proteínas y la carrera desesperada contra el tiempo. Su teléfono vibraba ocasionalmente con actualizaciones del hospital sobre el estado de su madre, cada mensaje un recordatorio de lo que estaba en juego. «Necesitamos probarlo», dijo finalmente el doctor Hernández, después de revisar los últimos resultados de las simulaciones. «Pero es arriesgado. Muy arriesgado». María Elena miró a Lucía, que dormía inquieta, su respiración cada vez más laboriosa. Pensó en su madre, conectada a un respirador en el hospital. Pensó en todas las familias que esperaban una respuesta, una esperanza. «No tenemos opción», respondió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «El tiempo se acaba». El reloj en la pared marcaba las 3:47 de la madrugada, cuando comenzaron a preparar el primer lote del nuevo tratamiento. Afuera, la Ciudad de México dormía inquieta, inconsciente del drama que se desarrollaba en aquel laboratorio iluminado, donde un grupo de científicos luchaba contra el tiempo mismo.
La carrera contra el reloj había entrado en su fase final, y el precio del fracaso era demasiado alto para contemplarlo. La noticia se propagó como un incendio. Se había encontrado la cura para la pandemia. María Elena, antes una joven científica desconocida, se convirtió en el rostro de la esperanza. Su imagen aparecía en las portadas de todas las revistas y periódicos, y su nombre se pronunciaba en todos los noticieros. La ceremonia de premiación fue un evento majestuoso. El salón estaba lleno de dignatarios, científicos renombrados y líderes mundiales. Al subir al escenario para recibir la medalla, María Elena sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Al mirar a la multitud, pensó en todos aquellos que habían perdido la vida durante la pandemia, en su familia, en sus amigos. La victoria era dulce, pero el dolor seguía presente. En los meses siguientes, María Elena se vio inmersa en una frenética jornada de entrevistas, conferencias y reuniones. Viajó por diversos países, compartiendo sus conocimientos e inspirando a nuevas generaciones de científicos. Fundó un instituto de investigación para estudiar enfermedades emergentes y asegurar que la humanidad estuviera preparada para enfrentar futuros desafíos. La vida había cambiado drásticamente para María Elena. Cambió la tranquilidad de su pequeño departamento en Coyoacán por una casa más espaciosa, con vista a la ciudad. Tenía un equipo dedicado trabajando a su lado, y su nombre era sinónimo de esperanza e innovación. Pero, a pesar de todos sus logros, nunca olvidó sus raíces. En un día soleado, María Elena volvió a su antiguo barrio. Caminó por las calles empedradas, recordando su infancia y los sueños que la habían llevado hasta allí. Se detuvo frente a la casa donde había crecido y tocó suavemente la puerta. Su madre la recibió con un abrazo apretado, los ojos brillando de orgullo. «Mamá, te traje algo», dijo María Elena, entregándole un pequeño frasco. «Es una muestra del tratamiento. La primera dosis que recibí». Rosa tomó el frasco con cuidado, examinándolo con ternura. «Nunca imaginé que vería el día en que una enfermedad tan terrible sería derrotada», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. María Elena sonrió. «Y yo nunca imaginé que sería yo quien lo haría posible». Juntas, madre e hija caminaron por las calles del barrio, recordando el pasado y soñando con el futuro. La ciudad se había recuperado de la pandemia, las personas volvían a sonreír y a vivir sus vidas. Pero las cicatrices de aquella experiencia aún estaban presentes. Y María Elena sabía que su trabajo no había terminado. Había mucho más por hacer. Nuevas enfermedades surgirían, nuevos desafíos aparecerían. Pero María Elena estaba lista. Tenía la experiencia, el conocimiento y, sobre todo, la esperanza. Años más tarde, en una prestigiosa universidad, una joven estudiante de biología asistía a una conferencia de María Elena. La ponente, ahora con cabellos grises, hablaba con pasión sobre la importancia de la ciencia y la investigación. Al final de la charla, la joven estudiante se acercó a María Elena, con los ojos brillando de admiración. «Usted fue mi inspiración», dijo. «Gracias a usted, decidí seguir la carrera científica. Quiero marcar la diferencia en el mundo, como lo hizo usted». María Elena sonrió. «Tienes todo el potencial para lograrlo», respondió. «Recuerda, la ciencia no es solo un conjunto de conocimientos, es una herramienta para construir un mundo mejor». Y mientras la joven estudiante se alejaba, María Elena la observó con una sonrisa en los labios. Sabía que había cumplido su propósito. Había dejado su huella en el mundo, y su legado seguiría inspirando a futuras generaciones. La pandemia había sido uno de los mayores desafíos de la humanidad, pero la ciencia había prevalecido. Y María Elena, la joven científica de Coyoacán, había sido una de sus más grandes heroínas.